Se concretó la tercera jornada en el juicio por el crimen de Ramiro Barragán y el denominador común de las distintas jornadas es la amenaza a los testigos. Claro, vamos a hacer foco un poco en esta situación. Después hablaremos algo más del juicio en sí, porque aún queda una jornada importante mañana y después el viernes se supone son los alegatos. Pero ya desde hace 2 días venimos hablando de alguna situación vinculada justamente a la amenaza de algunos testigos. En instantes vamos a contarles cuántos y quiénes son esos testigos. Sobre el tema conversamos con uno de los amigos de Ramiro Barragán, que estuvo presente y está presente desde el primer día allí en tribunales, y también con el fiscal Mauricio del Cero. Los dos se refieren a esta situación de testigos amenazados. No se puede creer, la verdad que de película. Ayer nos mirábamos cuando empezó a declarar eso y no lo podíamos creer, y por suerte la verdad que tanto el fiscal como nuestro abogado han actuado muy bien y rápido y han salido para adelante convocando a testigos claves. ¿No les queda duda que esta chica ayer no dijo realmente lo que había pasado? No, tal cual. No, porque hasta el domingo mismo estaba en contacto con la gente, con nosotros, con Ariel, y iba a declarar lo mismo que declaró en su momento, las 3 veces que declaró y nos apoyaba y todo, y de repente declaró eso, así que no nos queda duda, no hay duda. La realidad es que no es la única prueba, no es la única base probatoria ni tampoco indiciaria sobre lo que siempre afirmamos. De hecho, estamos convencidos que la testigo que ayer se retractó, ayer mintió y dijo la verdad durante toda la instrucción, porque hay datos que solamente ella puede conocer y que ni siquiera la instrucción conocía cuando ella declaró a menos o poco menos de 24 horas de ocurrió el hecho. Yo distinguiría, por cierto, en esta suerte de falso testimonio. Creo que el falso testimonio se cometió ayer aquí cuando dijo que no era verdad lo que sabía. Finalmente la reconstrucción de los hechos no se va a hacer. Es casi un hecho que no, porque de alguna forma la primera testigo que se desdice, donde empezamos a hablar de amenazas, era propuesta o era, digamos, la situación que motivaba a la defensa a pedir esa reconstrucción. Bueno, aparentemente por ahora ese ejercicio que era pedido por la defensa de Figueroa no prosperaría. Ha quedado allí en suspenso, veremos, pero todo indicaría que no. Vamos a repasar algunos datos para entender un poco más de qué hablamos cuando decimos que hay testigos amenazados, y es una situación grave teniendo en cuenta que se está analizando y debatiendo un juicio por un crimen aberrante como fue el de Ramiro Barragán. No hablamos de un testigo o de una testigo, hablamos de 4 testigos que han sido amenazados. Vamos a repasar un poco esta historia. Comenzamos con Florencia Pulido, que cambió su declaración. Por eso acá también hay un tema que lo hablábamos con el propio fiscal, pero por ahí quedó fuera de la edición. Después en la otra parte va a estar, donde el fiscal dice: podemos ir y seguramente ir a pedir alguna figura como el falso testimonio, que está penado y puede ser una pena realmente considerable, pero si está motivado, obviamente acá tanto el fiscal como la querella entiende que puede estar motivado este cambio de declaración en una amenaza, posiblemente no se avance con esa acusación. Es un tema muy sensible. Florencia Pulido es la primera persona que entraría en este contexto. Recordemos que ayer ella se niega, mejor dicho, niega haber dicho lo que dijo y argumenta que mintió en la instrucción. Cuando la causa avanza en la fiscalía que se investiga, antes de llegar a juicio se toman declaraciones. En esas declaraciones Florencia Pulido dijo cosas que solo ella podía saber, que según el fiscal son totalmente ciertas y queda muy comprobado por las cosas que dijo, cómo lo dijo, y que no hay nadie que pueda digamos, entorpecer esa visión. Es muy particular lo que dijo. Sí, dio muchas precisiones también. Después lo vamos a escuchar al abogado Larraburu. Dio muchas precisiones, muchas descripciones específicas de cómo ubicó a las personas, a los imputados en el lugar del hecho, a las motos, a lo que llevaban puesto. Dio algunas precisiones que hacen entender que ella estuvo en el lugar, o alguien que estuvo se lo contó. Ella llega a juicio ahora, al debate oral, y verbalmente, enfrente al tribunal, dice que lo que dijo en la instrucción, lo que le tomaron en declaración en fiscalía, es mentira, que la verdad es que ella no vio absolutamente nada. De ahí en más se sospecha y se entiende después que hubo una amenaza. Nos venimos al día de hoy, donde surgen más amenazas. Agustín Constanzo. Agustín Constanzo es una persona que asegura que la noche que ocurrió este hecho, el homicidio de Barragán,
él se cruza con una moto que llevaba 2 ocupantes, que eran Figueroa y Ortiz. Supuestamente estaban escapando del hecho. Él reconoce a Figueroa como quien manejaba la moto. Dijo que, bueno, llegó hasta la casa de un amigo, Adrián Castillo, que vive en Chaco y Oldrich, y al rato ve pasar a Ortiz, que es el otro procesado. Y después, obviamente, ahí llega la parte que estamos nosotros focalizando. Dice que reconoce él esta situación y que el 25 de agosto del 2017 fue amenazado por el hermano de Figueroa, por un hermano de Figueroa, que le dijo que atenti con lo que iba a decir, que se fijara muy bien lo que iba a decir en el juicio. Obviamente, aquí en este caso, Agustín Constanzo dijo: yo no les tengo miedo. Bueno, igualmente fue, declaró, hoy lo hizo con todos los detalles, con todo lo que había detrás, y reconoce la amenaza, que eso es lo grave. Al mismo tiempo, la valentía de decir, igualmente voy y ratifico todo lo que dije en instancias previas, ¿no? Bien, y acá nos vamos a la declaración de Jorge Sosa, que es un cadete, uno de los cadetes de la roticería de Jujuy y 17 de mayo. Repasando un poquitito lo que nos enviaba y lo que fue cobertura de Matías Aguirre, que está presente en las sesiones, en las audiencias del juicio, pues dice que Jorge Sosa, también testigo y cadete de una roticería, dijo que 1 o 2 días después del crimen llegó a su lugar de trabajo, hasta roticería en Jujuy y 17 de mayo, y que vio hablando una mujer a los gritos. Ella decía que nosotros teníamos que haber visto a 2 sujetos que habían ido a comprar por Figueroa y Ortiz. Era la novia de uno de ellos e insistían con que nosotros los habíamos visto, entre comillas, esto lo decía el propio Sosa. Obviamente ahí nadie los vio porque es parte de la coartada, decir que ellos estaban comprando en la roticería. Esta chica se enoja y dicen: ya van a ver, si no dicen que estuvieron acá, ya van a ver, y ahí está la amenaza. Sosa se fue de la roticería por miedo, no por miedo de él, sino por su familia, renunció. Sí, renunció por temor, por preocupación a lo que podía ocurrir con su familia, entendiendo que estas personas que desligan estas amenazas son personas peligrosas realmente, y esto lo demuestra también, ¿no?, el derrotero de amenazas que propinaron contra distintos testigos, ¿no? 3 sumamos, y la cuarta es una mujer que aún no declaró del Sí, así nos lo dijo Damaso Larraburu. Hay una mujer que todavía no declaró, que también había sufrido amenazas. Son muchas las conductas que hablan de la peligrosidad de estas personas, sobre todo de Figueroa. Sería el entorno de Figueroa el que estaría esparciendo estas amenazas para tratar de modificar las declaraciones y de alguna manera tergiversar la condena o la pena que puedan llegar a recibir, ¿no? ¿Conversaste con Larraburu? Conversamos con Larraburu, esto nos decía. Si bien lo de ayer resultó de una gran sorpresa, yo creo que va a terminar favoreciendo a nosotros, nos va a terminar favoreciendo a nosotros, porque, a ver, seguramente a lo mejor otro abogado no desnudaría lo que va a decir en su alegato, pero porque le estaría dando un hándicap al defensor, pero es tan obvio que alguien que dice que mintió todo porque en realidad quiso tomar el rumor del barrio, ¿no? Y sintió como que tenía necesidad de decirlo, ¿no? El rumor es una cosa y la construcción de un relato, yo diría casi quirúrgico, perfecto, como la que la señora Pulido hizo en 3 ocasiones, a 20 horas del crimen, donde se presentó a la DDI espontáneamente y construyó un relato. O era ella o alguien estaba y se lo contó. Acá hay dos cosas que cortan la sala del 5º piso en estos 3 días. Nos conocemos todos y la otra palabra que flota es miedo y amenaza. Hay algo que corta transversal al juicio, que es la amenaza. No es solamente un testigo amenazado, sino que hay ya por lo menos 2 o varios casos. Bueno, el lunes también uno de los familiares de Figueroa le dijo a uno de los chicos también de la roticería: ojo con lo que decís, ¿no? Es peligroso, ¿no? ¿Qué dijo el señor Sosa? Bueno, yo no me atemoricé. Es decir, sí me atemoricé, pero después dijo que renunció porque no le gustó, veía un auto, veía una moto, pero se atemorizó, pero tuvo la valentía de venir, y no quisimos ampliar, pero sospechamos que lo volvieron a amenazar en estas horas. Allí
Pasaba entonces Dámaso Larraburu, que insiste en que en paralelo a estas declaraciones hay muchas pruebas que igualmente involucran a Figueroa y Ortiz, por eso tienen tranquilidad y están conformes con lo que ha ocurrido, sorprendidos por estas amenazas, pero entienden que hay pruebas suficientes para implicarlos todavía pese a estas maniobras de testigos que se desdijeron en su momento. En esta proporción realmente no conocemos muchos antecedentes, por lo menos que se hayan ventilado de tantas amenazas. Uno recuerda causas importantes como la que fue, por ejemplo, la de Margiota, donde también se daban algunas amenazas a testigos que se desdecían, las hermanas Gorordo, recuerdo, pero con esta magnitud que ya 4 testigos hayan sido amenazados, realmente no lo recordamos. Y yo miraba un poco las declaraciones que recogía Matías Aguirre y que nos acercaba, nos enviaba sobre los testigos, y el muchacho del cadete, donde me ratifica Matías que intentó volver a trabajar pero no pudo reinsertarse y tampoco tuvo éxito porque está amenazado y no quiere más estar en ese lugar, porque se los cruza y porque los familiares lo siguen amenazando. Realmente una situación difícil. Hablamos de Jorge Sosa, uno de los cadetes de esa roticería. Vamos a compartir más testimonios, en este caso una segunda parte del amigo de Barragán, de Ramiro Barragán, y también del fiscal Mauricio del Cero, ya hablando un poco de lo que ha sido una especie de balance de esta tercera jornada del juicio. Fueron los 2 días duros por determinadas declaraciones, duro en lo sentimental, por haber revivido el hecho con las declaraciones de Ariel, sobre todo, el hermano, y la principal señora testigo que vio el hecho, y ayer un poco por los peritos, ¿no?, que declararon también cosas fuertes. Y por otro lado, bien con el resto de las declaraciones dentro de todo, más allá de lo sucedido ayer con esa chica que digamos, fue amenazada, después el resto está todo bastante encaminado como para dentro de lo estipulado, digamos. Según lo que dijo el defensor, y así ha quedado expuesto, desistiría de realizar la reconstrucción del hecho que él había solicitado, teniendo en cuenta que una de los testigos más importantes para él sería la testigo que ayer negó lo que había afirmado durante la instrucción, de modo tal que no tendría sentido, según lo que dijo, hacer la reconstrucción. No hay necesidad de ello.